a totes per ser aquí, especialment a la Pepa, que ens acompanya per presentar aquest seu últim llibre, Guiades por el Deseo, i a la Montse Suárez, també, que ens acompanya. Ara les presentaré breument, però explico com funcionarà aquesta presentació. Els primers 40 minuts aproximadament els dedicarem a fer un diàleg, especialment entre elles dues. Jo els aniré llançant algunes preguntes i ens aniran presentant aquest llibre. I després hi haurà una mitja horeta de diàleg amb el públic i espai obert de preguntes, intervencions i que elles dues podran anar responent. Ara sí, comencem la presentació d'aquest llibre, Guiades por el Deseo, on la Pepa ens presenta un itinerari, un camí espiritual, ens proposa una guia per anar acompanyant i aprofundint en aquest desig. Ara hi entrarem. La Pepa Torres, crec que aquí la coneixeu totes i tots, però és activista, és educadora, és escriptora, és teòloga, ha escrit ja nombrosos llibres, dels més reconeguts, Teología en las periferias, per exemple, ara Guiades por el Deseo, i tinc aquí la xuleta de Crónicas desde las periferias, també, no? Decir haciendo crónicas desde las periferias. Forma part de la Revuelta de Mujeres en la Iglesia a Madrid i també és coordinadora de l'Escola Popular de Teologia Popular, també a Madrid, organitzada per la Revuelta. I tenim aquí, ens acompanya avui la Montse Suárez, membre del grup de dones de la GOAC, de la Germandat Obrera d'Acció Catòlica, membre també del Sembla Veu, activista, educadora, una llarga trajectòria també aquí. Què tal? Com esteu? Com veniu a la presentació d'aquest llibre? La verdad es que muy contenta y también, siempre lo digo, ¿vale? Yo soy filóloga, sé lo que supone una lengua, el valor de la lengua crea pensamiento y en situaciones como esta siento no manejar más que mi lengua materna. Entonces, pues encantada de estar con vosotras en esta casa que siempre me trata tan bien y bueno, y rodeada de gente como vosotras. Encantada de verdad de poder conversar. A ver, yo he venido para que la Pepa hable, tal cual os lo digo. Pero estoy muy contenta. Sí, no sé si funciona esto, dice... No. Ah, no. No es de amplificación, es de grabación. Ah, perfecto. Por eso intentaremos proyectar la voz. Perfecto. Sí. Pepa, di. Sí, bueno, iba a decir también que me siento muy emocionada porque entre vosotros hay gente que admiro, aprecio y quiero mucho. Y aquí de frente tengo a Lucha Castro, que para mí es un gran referente de muchas cosas. Tengo a nuestra compañera Roser, a Pilar, bueno, a tantísima gente querida, compañeras de la Red Miriam de Espiritualidad Ignaciana, Laura, con todo el trabajo que se hace en esta casa sobre la espiritualidad, ¿no? Joan, amigo querido de amigas queridas, ¿no? Y la verdad me siento muy contenta de estar entre vosotras y vosotros. Qué bien, Pepa. Pues esperamos que este ambiente sea provechoso para el diálogo, para profundizar y para tener un rato, ¿no?, de entrar también en estos itinerarios que nos propones. Porque un poco, ¿qué es lo que planteas en este libro o por qué este libro, Pepa? Bueno, este libro surge a partir de una pregunta que mucha gente me hace, ¿no? Y es cómo ora, cómo reza una mujer contemplativa en la acción, una mujer contemplativa en la relación, ¿no? Entonces, con ese libro trato, por un lado, de responder a esta pregunta, no de manera abstracta, sino desde la propia experiencia personal y también desde la experiencia de acompañar lo que llamamos ejercicios espirituales no estrictamente ortodoxos, podríamos decir, pues desde hace como unos 20-25 años y de hacerlo en una clave de género, en clave femenina, y de hacerlo también repensando este itinerario pues con compañeras de la Red Miriam de Espiritualidad Ignaciana Femenina, ¿no? Nace un poco desde ahí, nace también desde una oportunidad. Esto que dice
esto que dice Remedios Zafra del malestar bueno. Nace de que justo dando unos ejercicios me rompo un pie y entonces eso es la oportunidad para poder pasar de un proyecto que tenía en la cabeza a la realidad de escribir este libro, que es un libro fundamentalmente de síntesis, de intentar recoger esa experiencia espiritual, inspirada, por supuesto, en la pedagogía y en la espiritualidad ignaciana, pero vividas desde un cuerpo y una sensibilidad de mujeres, y que ponen en el centro el compromiso con la justicia y con la paz desde el Evangelio. Otra cosa importante de este libro tiene que ver con algo también en lo que habéis participado, ¿no? He visto por ahí a José Ignacio, que son los 50 años del decreto Fe Justicia de la Congregación General 33. Este binomio, esta opción, esta comprensión de que la fe, de que es imposible la experiencia de la fe cristiana si no va aliada con la justicia, ¿no? La celebración de este evento justo este año, y que fue un evento que nos transformó a muchas instituciones y a muchas personas, en concreto mi propia fe y mi propia vida. Yo soy hija de ese evento, podríamos decir. Fui educada, socializada en esa iglesia, incluso en esa vida religiosa, ¿no? Entonces, para mí es también una alegría poder hacer esto en este momento, resignificando también esa comprensión y esa práctica de ese binomio fe-justicia desde nuevas perspectivas, ¿no? La justicia ambiental, la justicia de género, ¿no? Pues todo esto en este diálogo permanente con el mundo. Si es un motivo de alegría, también tengo que decirlo, es un motivo de dolor hacerlo en este contexto de geopolítica mundial de la crueldad, en este contexto de genocidio, ¿no? En este contexto de utilizar el hambre como arma de guerra. Y también, ¿no? En este contexto también, ¿no? De manipulación de lo religioso al servicio de los intereses del status quo, ¿no? Nada más opuesto, creo yo, a la espiritualidad que las guerras, que el hambre, que la violencia, la de género, por supuesto, y todas las violencias, que todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues me muevo en eso, ¿no? En esa alegría de presentar el libro en este contexto, y también en esa tristeza o en ese espesor de la realidad del momento que atravesamos. Pues muchas gracias, Pepa, también por este panorama, ¿no? Contextual en el que se inscribe este libro, ¿no? Y con el que dialoga. Yo creo que es importante, ¿no? Situarnos en esta realidad, ¿no? Y es uno de los ejes también del libro. Y Montse, a ti, ¿qué es lo que te ha llamado más la atención de este libro? ¿Qué elementos más novedosos has encontrado ahí? Bueno, yo no he dicho que muchísimas gracias por la confianza y por el cariño, que eso es lo primero, ¿no? Y lo que yo puedo decir de este libro se va a quedar muy pequeñito, ¿eh? Para mí es un libro magnífico. Es un libro magnífico y necesario. Yo diría que es como cuando encuentras un poema de una gran poeta, que lo lees y dices, esto es lo que yo estaba sintiendo y no sabía cómo decirlo, y ese ya te lo quedas un poco aquí. Pues para mí es un poco así este libro. Cuando contactaste conmigo y me dijiste, mira, el título, Guiadas por el deseo, un itinerario de amor y proximidad, pues para mí fue un poco ensancharse, bueno, fue como un motivo de esperanza, porque precisamente, tal como has dicho, en el momento en que estamos, una sabe que Dios es amor y lo busca, y en este mundo donde sangra por todas las costuras, ¿no? Dices, bueno, ¿cómo yo vivo y avanzo y voy tirando por aquí, ¿no? Es, bueno, pues tal cual, un mundo en el que lo que nosotras creemos que es que todas estamos hechas de la misma pasta, todas tenemos necesidades, deseos, potencialidades, y buscamos una vida que valga la pena ser vivida, pues eso no cuenta. Yo me puse a leer el libro con muy buena actitud, eso es verdad, pero más que la buena actitud es que desde el inicio yo fui entrando en oración. Todo el libro es oración.
arrancas con la pregunta que tú has dicho, ¿no? ¿Cómo era una mujer contemplativa en la acción y en la relación? Y desde el principio yo fui conectando con lo profundo de mí misma y a la vez con el deseo de conectar con esa fuente inagotable que tenemos todas en nosotras, pero como dice Eti y Yesun, es ese pozo profundo donde a veces te asomas y hay tantas piedras, ¿no? Y tienes que ir sacándolas para poder encontrarte con Dios, ¿no? Por WhatsApp me preguntaste, cuando yo iba por la mitad del libro, me preguntaste que si me estaba gustando o algo así, ¿no? Y yo lo único que pude hacer es escribir, me abre el corazón. Tal cual, es que no faltan palabras, ¿no? Me abre el corazón, pero no para dejarme con una sensación intimista, un corazón calentito, tranquilo, confiado, sino ese corazón que se me abría a Dios y a querer estar, a querer caminar detrás de Jesús e ir a buscar a nuestras hermanas, las más vulnerables, las vulneradas, las violentadas, ¿no? Con este libro para mí logras constantemente hacer ese doble viaje, ir al fondo y salir a buscar a las desheredadas, a las violentadas. Y como tú dices, solo enraizadas en el misterio de amor que nos habita, podemos hacer otros viajes hacia afuera que sean fructíferos. Bueno, es eso, ¿no? En ese ir y venir, ahí me quedo. Realmente es un libro que es una oración. En relación a lo que dice Monse, quiero comentar una cosa, ¿no? Esto de que el error es materia educativa, ¿no? Y es que el libro tiene un error en la propia portada, que cuando la editorial se enteró entró en pánico. Y yo la verdad me lo tomé con bastante filosofía, ¿no? Porque si veis que en la portada pone itinerarios, no pone itinerarios, pone itinerarios, casi se mueren en la editorial, ya estaba hecha la tirada, ¿no? Pero realmente hemos inventado una palabra, porque es así, yo creo que es lo que pretende también el libro, ¿no? Desde la interioridad al corazón de la realidad y desde el corazón de la realidad a la interioridad, ¿no? Entonces, bueno, pues son esas cosas que pasan, ¿no? Serendipity, creo que se llama eso, no estoy muy segura. Pues eso, itinerarios. Es maravilloso, Pepa. Tengo que decir que no me había dado cuenta. O sea, te lo he leído y no lo había visto. Pero maravillosas casualidades o no, estas que pasan y también ayudan a dar sentido. Quería hacerte una pregunta, Pepa, porque allí en el título, ya en la portada, ¿no? Tenemos ese deseo, ¿no? Y el deseo es un concepto que vemos que últimamente se va repitiendo, por lo menos aquí en Cristianismo Justicia, ¿no? Con Pepe Laguna en la última presentación hablábamos de deseo y hablamos de pulsiones. Ayer en un consejo también volvía a salir la cuestión del deseo y el deseo hoy, ¿no? ¿Cómo entiendes tú el deseo, ¿no? Y cuál es esa vinculación que tú trazas entre deseo y espiritualidad? Sí, creo que es fundamental la potencia del deseo y el discernimiento también de los deseos al deseo, ¿no? A ese deseo, podríamos decir, fundante que habita en nuestras profundidades, ¿no? La pedagogía ignaciana yo creo que es fundamentalmente una pedagogía y una espiritualidad del deseo y del discernimiento de esos deseos. Lo primero que quiero decir es que yo soy una mujer de pasiones y de deseo. Por eso la espiritualidad ignaciana es para mí tan importante, porque me ha ayudado y me ayuda a identificar esos deseos y a discernir esos deseos de ese deseo con mayúscula y también a distinguirlos de la mera emocionalidad y a distinguirlo de esos deseos externos que se nos imponen o se nos pretenden imponer de tantas maneras, ¿no? Deseos que cuando son satisfechos, como diría Ignacio, nos dejan muchas veces secas e insatisfechas, ¿no? Ese deseo fundante que nos habita es ese deseo con mayúscula, es esa atracción interior que
hablo en personal, pero creo que esto es colectivo, ¿no? Que me mueve y me conmueve a gratuidad, a comunión, a sororidad, a fraternidad, a la búsqueda de la bondad y la belleza. Es ese deseo que tiene capacidad de unificar nuestras vidas, de ir haciéndolas plenas, o por lo menos en proceso de plenitud, y que nos mueve a constante búsqueda y dinamismo, ¿no? Es ese deseo con mayúscula que decimos, ¿no?, que es la huella de la infinitud, de Dios, de la divinidad, en lo más profundo del ser humano, y que es siempre potencia de vida, creatividad, riesgo, confianza, ¿no? Este deseo es un deseo, lo ha dicho también Montse, ¿no?, que requiere bucear en lo más profundo del corazón humano y en lo más profundo también del corazón de la realidad para acogerlo, ¿no? Lo cual nos exige, también ha citado Montse a Etty Hillesum, nos exige hacer un trabajo constante de adentrarnos en nuestro propio pozo interior e ir sacando todos los obstáculos, todos los miedos, todas las piedras, todas las dificultades que nos impiden encontrarnos con ese deseo y sobre todo con la fuente de todo deseo, ¿no? Y dejar también que ese deseo fluya y nos inunde con toda su sobreabundancia, ¿no? Pero el deseo también tiene algo que ver, tiene algo muy importante que a veces las religiones han olvidado o han malinterpretado. Y es que el deseo también tiene que ver con el placer, con la dimensión felicitante de la vida, aun cuando atravesemos caminos oscuros e inciertos. Es ese deseo con mayúsculas que es luz, que es confianza, a la vez que es anhelo y que es fuente de resistencia, ¿no? Es lo que decía San Gregorio de Niza, ¿no? Él hablaba de la epéctasis, ¿no? Es ese caminar sabiendo que hay siempre más allá, ¿no? Es ese Dios es nunca bastante, ¿no?, que se dice en la espiritualidad clásica. Es ese magis ignaciano, ¿no? Es ese Dios mayor, pero que sin embargo, ¿no?, o a la vez, se hace menor en el misterio de la encarnación, en lo más invisible, en lo más vulnerado, ¿no? Pero también, si hablamos de deseo, hay que hablar de feminismo, porque del feminismo hemos aprendido que los deseos de las mujeres han sido borrados durante siglos de la historia y también de la historia de la espiritualidad, aunque las místicas lo han puesto siempre en el centro de sus vidas y de su experiencia, ¿no? No solo ha sido borrado, sino que ha sido descalificado. De modo que muchas veces las mujeres, en vez de ser sujeto de deseo, hemos sido seguimos siendo ese objeto oscuro del deseo masculino, también dentro de la propia Iglesia, ¿no? Pero aquí, insisto, ¿no?, es importante también rastrear en ese pozo interior que son las mujeres místicas y en concreto también las mujeres ignacianas dentro de lo que es esa mística horizontal femenina, ¿no?, entre las cuales nombraría muchas, pero quiero nombrar a una que para mí es especialmente referente, que he adoptado su forma de vida recreada a lo largo de la historia, que se llama Luz Casanova, y a tantas otras mujeres que constituyen nuestra genealogía, ¿no?, y que nos han señalado que nuestro deseo nace de experimentar el deseo y la atracción del amor de Dios hacia nosotras, hacia nuestra realidad, hacia nuestros cuerpos, hacia nuestra propia dignidad, hacia toda la humanidad y hacia la creación toda, ¿no? Y esta cuestión de amor, esta fuente del deseo, que es este amor experimentado, como ha dicho también Montse, no es intimista, aunque pase, por supuesto, por la interioridad. No es intimista, sino que es profundamente relacional y, por lo tanto, es también social y es también político, ¿no? Ese amor político que ha puesto en la agenda con toda su centralidad Francisco, pero que está impregnada la doctrina social de la Iglesia, de ese amor político y, por tanto, también subversivo, ¿no? Como subversiva es la máxima expresión del amor cristiano, que es la Eucaristía, ¿no? Ese banquete, ¿no?, esa fiesta popular sin primeras ni últimas, ¿no?, donde corra el vino, la abundancia
y la plenitud para todas, empezando por las últimas, ¿no? Por ahí van mis deseos y por ahí va también mi faena permanente en ese discernimiento entre deseos sucedáneos, deseos pequeños y ese gran deseo que nos habita, que nos mueve a la conmoción y al deseo de reino, de justicia, de sororidad, ¿no? Iría un poquito por ahí. Las mujeres a las que me refiero en el libro, porque me inspiran, son también mujeres totalmente deseosas, deseantes, ¿no? Miro aquí a Roser porque es una gran estudiosa de una de ellas. Por supuesto, Madeleine Lebrel, ¿no? Con su gran pasión, su gran deseo, ese deseo que nace desde su amor al Evangelio, ¿no? Su pasión por las periferias, por el cinturón rojo de París, su pasión por la clase trabajadora y por ese diálogo imprescindible entre la fe cristiana y el comunismo en el contexto de su época, ¿no? O esa inmensa mujer y tan desconocida, María Skopsos, ¿no? Esta mujer aristócrata, socialista, casada 2 veces, revolucionaria, conversa, monja ortodoxa, que hizo del mundo su claustro, hasta ofrecerse a morir en lugar de otra mujer en el campo de exterminio de Ransbrück, ¿no? Es impresionante esta mujer, hay textos espirituales de ella en el libro, ¿no? A esa otra inmensa y deseante mujer como Juliana de Norwich, cuyo deseo le llevó a vivir envuelta en Dios en una época en la que frecuentemente se sospechaba y se condenaba a la hoguera como herejes a todos aquellos y aquellas que lo que aspiraban era a una reforma profunda de la sociedad y de la Iglesia, ¿no? Ese deseo que habitaba a Juliana de Norwich y que le lleva a tener la esperanza y la convicción, como dice ella, de que todo va a acabar bien y de que nada nos va a separar del amor y del cuidado, como dice ella, de nuestra Madre Jesús, ¿no? Y ya por último, pero tengo que nombrar el deseo de esta otra inmensa mujer, Jade Vidiamberes, Begina, cuya pasión por la libertad del Evangelio le llevó a no renunciar a su condición de beguina y asumir ser perseguida hasta de repente desaparecer, que no sabemos nada de ella, no sabemos si fue quemada, si estuvo custodiada en algún monasterio de la época, ¿no? Esta mujer testigo del amor con mayúscula, que es como ella llama a Dios, y que identifica a este Dios y a este deseo siempre con la confianza y el riesgo, en un texto, por ejemplo, que os voy a leer brevemente, pero que es maravilloso y que algunas conocéis porque trabajamos mucho textos, ¿no? Cuando dice, ¿cómo tener paciencia quienes vivimos del amor si siempre se nos escapa? Quien no se arriesgue a los dulces extravíos del amor, los ignorará para siempre, porque amor, con mayúscula, exige al amor más de lo que la inteligencia entiende, ¿no? Este texto tan bello, que es un libro que precisamente se llama así, el lenguaje del deseo. Bueno, ya estamos, ¿no? Yo creo que lo has dicho todo. Increíble este itinerario, y es que, bueno, como veréis en el libro, me quedo con esta última parte que mencionabas de estas referentes de esta genealogía que tú recuperas de mujeres deseantes, ¿no? Y que nos traes aquí para hacerlas dialogar con nuestro tiempo, con nuestro propio deseo, ¿no? Yo creo que también tu libro, ¿no? Es muy valioso por esta recuperación, ¿no? De todas estas mujeres. Entonces, como tú ya has hablado de ellas, me salto la pregunta. Y ahora para ti, ¿no? Montse, tú también has leído a estas mujeres, pero ¿qué mujeres son también para ti referentes, inspiradoras en su deseo? Bueno, yo de la espiritualidad ignaciana no sé tanto, ¿no? Pero pensando en las mujeres que nos han acompañado en nuestra espiritualidad, yo quiero compartir contigo y con todos una experiencia reciente. Y es que en el Sembla Veu, el mes pasado celebramos Pentecostés. Hicimos una celebración que la preparamos un grupito y precisamente esta celebración tenía el título de Los dones del Espíritu en las mujeres de la Biblia y en nosotras hoy.
Y para celebrar el Pentecostés habíamos pedido a todas las compañeras que quisieran participar de la celebración que escogieran ellas previamente una mujer bíblica y que se la prepararan, ¿no? Y pedíamos un poco, las invitamos a que en la preparación se adentraran en su historia, pero no desde la razón, sino desde la imaginación espiritual y la meditación, ¿no? Que contemplaran escenas de su vida, escucharan sus silencios, sus luchas, sus esperanzas, que reconocer sus heridas, ¿no? Y animábamos, ayudábamos con algunas preguntas para que esa preparación, ¿no? Que podía ser, pues, ¿qué te une a esta mujer? ¿Qué situaciones de su vida resuenan con la tuya? ¿Qué dones le fueron regalados? ¿Qué tuvo que vencer? ¿Qué palabra nos deja hoy? ¿Qué espíritu la habitó? Cuando hicimos la celebración, pues pudimos compartir parte de la vida de esa mujer bíblica y además parte de la nuestra, ¿no? Porque ahí nos reflejábamos. Después de que cada una explicara pues lo que rescataba y qué don pedía ella, ¿no? Pues todas las demás le respondíamos un poco con el símbolo de acompañamiento. El Espíritu te ha ungido como a Débora, por ejemplo, y te envía para, igual que ella, construyas el reino de Dios con el don de la valentía y el liderazgo. Bueno, fue una celebración muy profunda y de la que salimos más hermanas y fortalecidas, ¿no? Yo para esta celebración escogí a Shifra y Pua, que precisamente yo no había empezado todavía el libro, pero son las dos mujeres que tú nombras en el primer capítulo, las primeras que nombras, ¿no? Bueno, conocéis la historia de Shifra y Pua, pero en 2 líneas, ellas eran parteras de Egipto en tiempo en que el faraón, viendo que los esclavos hebreos tenían más hijos que los egipcios y que ello podía suponer un riesgo para su poder, una amenaza, ¿no? Mandó a las parteras que ayudaban a los partos de las judías a que si veían que nacía un varón, lo mataran. Y Shifra y Pua, pues mujeres que su hacer cotidiano era ayudar a la vida, ¿no? Pues yo entiendo que debieron tener un profundo dolor y un miedo tremendo. Y ellas desobedecieron al faraón. Una ley, la transgredieron esa ley. Cuando el faraón las llamó porque descubrió que ellas no estaban cumpliendo una orden, ellas respondieron muy sabiamente. A mí me dejó admirada la respuesta. Respondieron que las hebreas son muy fuertes y que cuando ellas llegaban a asistir al parto, los niños ya habían nacido y no podían intervenir cumpliendo esta nueva ley, ¿no? Yo me quedé admirada, ¿no? De cómo, pero claro, ya o sea, yo lo que entiendo es que porque me ponía en su piel y dices, yo sola no puedo, o sea, entre las dos, cómo se acompañaron, cómo se expresaron su miedo, cómo clamaron a Dios, ¿no? El deseo que tenían de seguir haciendo su trabajo y trayendo vida al mundo, ¿no? Entonces, pues eso, entre las dos debió surgir esa sabiduría, esa tremenda sabiduría, ¿no? Y con la que consiguieron hacer la voluntad de Dios y a la vez protegerse, ¿no? Entonces, pues volviendo a tu libro, nos acompañan muchas mujeres grandes y profundas creyentes, y no solo bíblicas, ¿no? Como has dicho, que nos ayudan a reconectar con la voluntad de Dios y con nuestro deseo de vivir el Evangelio. Ellas también nos enseñan que nuestro deseo crece cuando compartimos lo mejor de nosotras. Y yo también quiero recoger
el cómo tú en el libro y con lo que yo te conozco y el tiempo que he estado contigo, ¿no? Pues nos invitas a hacer unas celebraciones donde podamos vivir de verdad la mujer que somos, en el caso nuestro, ¿no? Expresarnos con la diversidad, ¿no? No centrarnos en una oración y una litúrgica y una celebración que se basa en la repetición, sino abrirnos a la creatividad. Y no para que nuestras celebraciones sean bonitas, no. Es para que sean originales, en el sentido de ir al origen de lo que estamos haciendo, de lo que estamos viviendo y de lo que queremos compartir. Y en ese origen, bueno, nuestro está el querer acompañar y ser acompañadas de Jesús y vivir el Evangelio. Y sobre todo, bueno, pues eso, destaco cómo yo he aprendido de ti esas formas de expresión, de vivir la fe, de compartirla y de abrirnos, ¿no? Al hilo de lo que ha dicho Montse, ¿vale? Quiero decir una cosa. Este libro tiene una perspectiva de género, está escrito desde una experiencia espiritual pasada por una mujer que soy yo y contrastada con muchas mujeres, pero no es un libro solo para mujeres, ni la espiritualidad que ofrece es solo para mujeres. Creo que eso es también como importante. Varias cosas. Primero, porque también hago referencias masculinas. Y segundo, también porque el feminismo no es solo para mujeres, eso también. Y porque, sobre todo en algunos capítulos, invito en el itinerario a recoger y en algunas pistas para la oración, hago preguntas distintas si eres una mujer o si eres un hombre. Porque también nuestra sana sospecha tiene que ver con eso, ¿no? Con la perspectiva de género. Pero sobre todo quería decir eso, que no es un libro solo para mujeres, sí que tiene un planteamiento desde la perspectiva de género, en el sentido yo creo que feminista. Yo desde hace mucho tiempo en la red Miriam ofrecemos un espacio, que están aquí algunas compañeras, el espacio Yadá, Conocer por Experiencia, que es pues son unos ejercicios espirituales un poquito no ortodoxos, diríamos así. No digo ortodoxo en el sentido negativo, lo digo también en el sentido positivo, pero que no son literalmente ejercicios ignacianos. Y desde hace 2 años lo mismo, pero aligerando una parte de corporalidad, sin renunciar a ella, pero aligerándola en este momento, la estamos ofreciendo en espacios mixtos de ejercicios, justo porque creemos que esta manera de entender y de vivir la espiritualidad es para todo el mundo que se quiera adentrar en ella y que la Ruach le dé la gracia de ese deseo, ¿no? Entonces, es lo que quería decir, ¿no? Que no es un libro para mujeres. Y le agradezco a la editorial porque en la primera presentación del libro yo me refería a Dios como divinidad, utilizaba absolutamente el lenguaje femenino, lo hice con plena intencionalidad, pero después de un diálogo con la editorial dije, venga, vamos a no hacerlo así. Y utilizamos indistintamente masculino-femenino, con mucha abundancia del femenino, pero también el masculino, ¿no? Desde esta perspectiva, ¿no? Sí, ahí, de hecho, al inicio del libro también haces una aclaración lingüística, ¿no? Vas a hablar en femenino refiriéndote a personas, ¿no? En todo momento, pero que también ya es una declaración de intenciones porque nos desinstala también de nuestras inercias, ¿no? Y por supuesto no es un libro exclusivamente para mujeres ni una teología para mujeres, ¿no? Sino que es algo transversal. Con lo que decías, Montse, ya paso a la última parte, ¿no? De las referentes, ¿no? Me ha gustado mucho que aportaras aquí la historia de Cifra y de Pua, ¿no? También esta imagen de las justamente parteras. Y luego al final te ibas también a marcar a Pepa como referente, ¿no? Yo pensaba ya el próximo, un libro que vamos a escribir en un futuro, que estarán ahí Juliana de Norwich y Pepa Torres, El Pozo de la Sabiduría. Y muchas más las tenemos aquí. Muchas más de aquí presentes, ¿no? Pero sí, por supuesto, bueno, que esta recuperación nos inspira y es algo que hay que actualizar día a día, ¿no? Y también traerlas a todas las compañeras también que están escribiendo, que están profundizando y que igual no tienen los espacios de visibilización, ¿no? De que los hombres, ¿no? Disfrutan. Vamos ya al final porque se nos está acabando el tiempo, ¿vale? Entonces, en estas últimas, de la primera parte de la presentación, Roser, no te asustes,
Y por lo tanto os pido una cierta agilidad en estas respuestas. Pepa, es difícil escoger, y más cuando lo has escrito todo tú. Pero, ¿con qué capítulo te quedas o cuál es el capítulo que quieres destacar ahora? Quiero destacar el capítulo 3, que es acuerpar el amor, ¿no? Porque creo que todavía tenemos un gran lastre en esa dualidad, en ese dualismo, en esa dicotomía de lo material, lo espiritual, lo mundano, lo profano, lo político, lo místico. Creo que la espiritualidad ignaciana es una espiritualidad tremendamente corporal, vivida por un varón, pero tremendamente corporal, y ahí también su relevancia, podríamos decir, pero también ahí todas las mujeres que nos identificamos con esa espiritualidad, yo creo que tenemos un más y no un menos, una más libertad, podríamos decir, para vivir todo eso, ¿no? Me parece fundamental ese capítulo, porque además acuerpar el amor supone acuerparlo igual, insisto, no solo individualmente, sino que acuerpar el amor tiene una dimensión política, tiene una dimensión social. El cuerpo no solo es un cuerpo individual, que por supuesto lo es, ni un cuerpo masculino o femenino, hay también muchos más cuerpos no hegemónicos, decimos, y en ellos también habita la dignidad, ellos también son a imagen y semejanza de la divinidad, y el cuerpo es también un cuerpo social, es un cuerpo también, el cuerpo de la tierra, ¿no? El mundo como cuerpo de Dios, que dice Sally McFace. Ese me parece muy interesante, muy necesario, y nos invita a repensar las espiritualidades de nuestro cuerpo, y ahí nos podemos encontrar con muchas cosas dormidas, a veces dolorosas y a veces gozosas, pero reprimidas, y que desde luego el Evangelio nos invita a encajar, a colocar y a vivir desde ahí. Y otro capítulo que a mí me gusta mucho y creo que tiene muchas resonancias es el capítulo de la Eucaristía, ¿no? Como pan que se parte y se reparte, ¿no? También un poco por eso, por la exclusión que muchas veces las mujeres vivimos de la Eucaristía, también por lo que hemos hecho con la Eucaristía, ¿no? Por ese vínculo tan importante entre la comensalidad abierta de Jesús y la Eucaristía, por esa comprensión de la Eucaristía. La Eucaristía no es una liturgia, decía Schillebeck, la Eucaristía es una porción de la existencia humana. La Eucaristía es una existencia, ¿no? Y las consecuencias que eso tiene en un mundo, como ha dicho Monse, que chorrea sangre por todos los lados, ¿no? Aquí cito, y os voy a leer, y con esto termino, voy a leeros a una teóloga coreana que vive en Estados Unidos, que la leo con dificultad, todo es cierto, Chung Hyun-kyun, que tiene un texto, por ejemplo, que creo que es muy importante a la hora de celebrar y de vivir la Eucaristía, ¿no? Dice ella, sin comida no hay vida. Cuando las personas que están muriendo de hambre comen, experimentan a Dios en cada grano, conocen y gustan de Dios cuando mastican cada grano. La comida los vivifica. El mayor amor de Dios por quienes están muriendo de hambre, pensemos en Gaza, pensemos en Angola, pensemos en tantos lugares en Haití, es la comida. Cuando el grano de tierra sustenta su vida, descubren el significado de la frase: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo amado. Cuando Dios le da comida por medio de otros seres humanos comprometidos, Dios les entrega a su Hijo amado Jesucristo. Y esto lo pongo también en actualidad con otro texto de una mujer no creyente pero profundamente espiritual. Qué importante es en este contexto tan secularizado recuperar la trascendencia que hay en tantas manifestaciones de la cultura, por ejemplo, la poesía. Y por eso quiero citar a mi grandísima admirada Begoña Abad, la importancia del pan y de compartirlo, ¿no? Dice ella, guardar siempre un pellizco de masa madre en la caja de los tesoros, la de tener a mano si llega la desolación, la de llevarse en la huida apresurada cuando quieran devastarnos, un pellizco de masa madre de la alegría, para comenzar otra vez, una vez más. Siempre una hogaza tierna con que acoger al doliente mientras escuchas su pena. Una hogaza, sus miguitas que dejas caer en el camino de regreso a casa. Guardarse siempre un pellizco de la masa madre de la alegría
por si llega de improviso y triste la muerte necesaria. Bueno, pues la necesidad de experimentar y repensar la Eucaristía de manera que nos lleve más a la radicalidad del Evangelio. Muchísimas gracias, Pepa. Montse, te lanzo ya la última pregunta de esta primera parte de diálogo, que es simplemente, y ya lo has dicho, pero si quieres poner algún otro acento, ¿por qué nos recomiendas leer Guiadas por el Deseo? Es un libro para hacer oración y volver a tocar lo más hondo de nuestro ser. Yo también soy su hija amada, la predilecta. E ir al mundo con esperanza, a encontrarnos con tantas y tantos, pero especialmente con las personas que sufren, aunque sea para aliviarlas un poco. Para ir haciendo de nuestra vida una mesa redonda donde todas caben y nadie es excluida. Yo animo a leerlo despacito. En cada capítulo, Pepa nos propone diversos itinerarios para, aunque estás leyendo el libro y estás haciendo oración, hacer otro ejercicio de oración y conectar con ese anhelo más profundo de estar con Dios, de acompañar y acompañarnos de Jesús, para conocernos más, abrirnos más, comprometernos más en la construcción de este reino de justicia, amor y paz. Animo a recorrer estos itinerarios de forma pausada. Pues ya lo he dicho, ¿no? El libro para mí es hacer oración, pero también es un viaje desinstalador. Y en palabras de Margarita Saldaña, transitar por la senda que propones es una invitación a disponerse, exponiéndonos a la sorpresa y al riesgo del amor, porque es precisamente allí, en el amor que se hace cuidado, donde radica el fundamento de la vida verdadera. Pues muchísimas gracias.